Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente. Sí, porque hoy vamos a intentar responder una de las preguntas que más se nos hacen. ¿Cuadra o no cuadra la caja de la economía cubana? Y para eso vamos a hacer un repaso por algunos de los momentos más importantes del 2024 que ya termina. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. En este año hemos tenido más de 30 emisiones Cuadrando la Caja. En nuestro programa hemos abordado variados temas, algunos muy polémicos a nivel popular y otros de mucho peso en el debate especializado. De estos, por ejemplo, tenemos aquellos que se dedicaron a la ley de empresas, a la emisión sobre la economía circular y el espacio dedicado a las empresas filiales. La empresa filial es una entidad que genera espacios de autonomía sobre reglas de actuación e indicadores de desempeño que le genera la empresa matriz, la entidad madre, sobre la cual ella se subordina. La empresa filial tiene personalidad jurídica, tiene un patrimonio que es cedido por la empresa matriz, por la empresa madre. Ella incluso actúa bajo las directrices, las políticas, los objetivos, las metas que le señala la empresa madre y, en definitiva, en realidad su concepción consiste en acercar las decisiones a donde se genera realmente el hecho económico. Pero hagámoslo como debe ser. Es decir, que la empresa matriz sea una casa matriz, de verdad. Es decir, no hagamos esto un poco invento a medias tintas que a veces hacemos y que sí, da una efectividad, evidentemente, porque logras descentralizar decisiones, etcétera, y demás, pero ¿por qué no lo hacemos completo? ¿Por qué no hacemos, para que entonces de verdad logremos algo un poco más sólido, vamos a decir así, amén de otras cuestiones que habría que cambiar, pero digamos, visto desde el punto de vista de lo filial. Nuestra experiencia es positiva. No quisiéramos nunca, ya nadie se imagina cómo sería volver atrás, porque pongo dos ejemplos, o sea, en lo que respecta a diseño de plantilla de cargo y a diseño de sistemas de pago por resultados y distribución de utilidades a los trabajadores, hacerlo como lo hacíamos antes, que tenía que salir centralizado y entonces empezar a poner indicadores que llegaban hasta una persona que estaba en un taller en Yateras, allá en Guantánamo, era complicado. Hoy cada filial tiene su autonomía dentro de lo establecido, tiene su autonomía y ese diseño, esos indicadores son mucho más cercanos a la realidad, a la necesidad, a la condición que hay en cada lugar. Hiciéramos una fotografía hoy del momento exacto en que nos encontramos con las empresas, con este sistema empresarial, ¿cómo podríamos definirlo, profe? Bien, a mí me gustaría hablar de un sistema de empresas y negocios. ¿Por qué? Porque no todos los actores económicos cubanos tienen personalidad jurídica. Por ejemplo, el trabajo por cuenta propia no tiene personalidad jurídica, por lo tanto no es una empresa. Sin embargo, todos forman parte de ese conjunto, que de por sí forman el corazón de la economía. Se dice poco, muy poco se habla de esto, pero el universo de empresas y negocios representan el corazón de la economía. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema empresarial en Cuba? Desde luego, donde está incluido la empresa estatal. Bueno, pues estamos hablando de las cooperativas agropecuarias, las no agropecuarias. Estamos hablando de los campesinos no asociados, o sea, los que nunca se vincularon a cooperativas. Estamos hablando de los usufructuarios de tierra. Estamos hablando de las cooperativas no agropecuarias. Estamos hablando de las empresas mixtas. Estamos hablando de las empresas 100% extranjeras, pero también estamos hablando del trabajador por cuenta propia y de las micro, pequeñas y medianas empresas. Todo eso forma un conjunto, son 9 actores, ¿no? O sea que tenemos hoy un escenario mucho más diversificado. Mucho más diversificado y que en su conjunto, repito, forman el corazón de la economía. Ahí se decide todo. Y en el caso de la empresa estatal, ¿cómo han venido esas transformaciones en los últimos años? ¿Cómo lo ve? Bueno, ha sido una verdadera lucha, ¿no?
el lograr que la empresa empiece a producir. No lo hemos logrado. Se han tomado múltiples medidas. Desde el año 2011 estamos avanzando en este sentido, pero lo cierto es que la empresa estatal no ha reaccionado como se espera de ella, no ha reaccionado. ¿Por qué, si se habla muchas veces de dinamizar la empresa estatal socialista, por qué no hemos logrado? ¿Qué es lo que todavía frena hoy ese desempeño? Yo pienso, Carito, que le hemos ido dando muchas pequeñas concesiones a la empresa para generar un nivel de desarrollo superior. Hoy estamos hablando de alrededor de 2.000 empresas estatales, cerca de 9.000 y tanto empresas privadas, con MIPYMES privadas, muy pequeñitas, muy poquitas MIPYMES estatales, a las cuales se le ha ido dando determinado nivel de libertad. Lo que pasa es que las medidas las hemos ido tomando de alguna manera aisladas, ¿no? Como por pedacitos de la empresa. Le permitieron ampliar el nivel del objeto social. Para mí una de las más revolucionarias de todas fue la 53, que después se convirtió en la 87. Definan ustedes sus categorías, definan ustedes sus cargos, definan ustedes sus salarios hasta un punto con un nivel estipulado por organizaciones superiores o por ministerios. Por lo tanto, ha habido nuevas cosas que las empresas pueden hacer. La realidad es que, pese a que se le han ido dando cada vez más posibilidades a las empresas, el impacto que han tenido esas medidas sobre el bienestar de los trabajadores y el desarrollo de la empresa, por lo menos a nivel estatal, es relativamente limitado. Si los avances que hemos tenido, se estima que el promedio de utilidad que las empresas le distribuyen a sus trabajadores, la mayor parte de las empresas del país no pueden distribuir utilidades o son ínfimas porque tienen utilidades muy pequeñas. Las que pueden distribuir como media aumenta el ingreso del trabajador, depende del periodo, entre 3.000 o 6.000 pesos. Lo cual en su momento fue relevante, pero que a la vista de la situación económica que tenemos hoy ya no lo es tanto. Por lo tanto, hace falta realmente pensar a la empresa como un todo y no por pedacitos aislados, si de verdad queremos que eso camine y eche a andar como un todo, y de ahí nuestra ilusión de tener una ley de empresa fuerte que la mire como un todo. La economía circular es parte de los modelos que hoy se defienden en el mundo para alcanzar los objetivos de producción y consumo sostenible. Tiene un vínculo muy directo con el cambio climático a partir de que se pueden hacer un grupo de experiencias, de iniciativas que tienden a disminuir los gases de efecto invernadero. Pero lo regenerativo, que tiene que ver desde el ser humano, desde cómo se desarrolla dentro de la sociedad, incluso la parte cultural, su parte social, su parte como elemento de la naturaleza también y los diferentes recursos naturales, y hacia eso tendrá que ir, que vivamos mejor, recuperar, producir más, no solo, y cambiar nuestros parámetros de consumo, que necesitemos menos importaciones, pero que al mismo tiempo tendremos que pensar, y ha hablado Daly, y yo le intervenía, con el tema de las inversiones circulares. No podemos seguir haciendo grandes inversiones de hoteles, de fábricas, donde el 80, el 90% de las materias primas se importan. Que aparte de lo que significa para el medio ambiente, es una fuente de riqueza para nuestras propias fábricas, para nuestras propias instituciones. Y ahí, momentos como estos, tenemos que ir a buscar cómo aplicamos todos estos conceptos y todas estas posibilidades que están. Desde educación, desde educar, porque esto parte de una educación desde las escuelas, hasta toda la preparación que lleva, hasta toda la capacitación que lleva en las propias universidades y en las propias empresas. Y entonces es un programa que hay que desarrollar de esa forma. Pero hoy existen ya ejemplos y lugares, instituciones en que están haciendo la economía circular, en que está germinando la economía circular. Y a partir de ahí tenemos que aprovechar para que esto se convierta en fuente de riqueza. Nuestro programa también ha sido un espacio desde el cual volver al pensamiento económico de líderes revolucionarios que ya no están entre nosotros, así como para promover voces de especialistas extranjeros y cubanos con la visión crítica, esa en sentido kantiano y filosófico del término, sobre la economía cubana y global. O sea, no concebía como parte de ese proceso un crecimiento, un desarrollo que no incluyera
los aspectos sociales. Y decía que esto iba más allá de su pensamiento y fue a su obra, toda vez que las grandes transformaciones que se realizaron en el país en respuesta justamente al programa del Moncada, lo que quedó en este alegato histórico de la historia insuperada, la identificación de esos 6 problemas y la necesidad de avanzar en la solución de esos 6 problemas, veíamos efectivamente problemas económicos como los asociados al problema de la tierra, el problema de la industrialización, pero también 4 grandes temas sociales, comenzando por los temas de del desempleo, los temas de la educación, la salud, que estaban en definitiva presentes en ese proceso, en esos 6 temas. Y después del primer proceso de rectificación de la primera estrategia de industrialización, que no dio los resultados esperados en el 63, viene un segundo proceso, y esto es muy importante porque Fidel asumía la rectificación de los errores como parte del proceso revolucionario. Y viene un proceso de revisión de qué es lo que falló en la estrategia del azúcar y qué es lo que necesariamente entre el 71 y el 75 hay que reconsiderar. Y viene todo un proceso en este sentido de alineación con más o menos el proceso de desarrollo como venía siendo en los países socialistas en el CAME, con el ingreso de Cuba al CAME en el año 72. Y además de todo esto, bueno, empieza ya una etapa de desarrollo de industrialización en el año 76, pero insertada en este mecanismo de colaboración internacional. Fidel los deja claros en este sentido, que primero tienen que ver con la forma en que se conciben las esferas que son motores de la economía. ¿Por qué Fidel le presta tanta atención a la biotecnología a partir del año 81, cuando pocos hablaban en el mundo de la biotecnología? Es muy importante en este caso destacar cómo Fidel maneja tácticamente en qué momento se puede hacer una cosa y en qué momento no se puede hacer esas cosas. Aquí se declara el periodo especial a finales de en agosto de 1990. Estamos cumpliendo en eso un aniversario en estos días. Y eso va a partir de descubrir de dónde podíamos afincarnos nosotros una vez que había desaparecido la colaboración de los países socialistas. Con nuestros propios recursos. Con nuestros propios recursos y qué hacer en ese sentido. Y el papel del turismo, que ya Fidel lo veía en el 86, gana una fortaleza tremenda y es efectivamente uno de los motores fundamentales del desarrollo del país a lo largo de todos los años 90, donde Cuba prácticamente no recibe colaboración internacional ni trato preferencial ninguno en este sentido. Y Fidel es capaz de sobreponerse a todo eso y ajusta la economía nacional haciendo las concesiones que tácticamente son necesarias, porque él hizo concesiones. Él tiene un discurso 6 de agosto de 1995 donde explica lo que él llama las concesiones capitalistas, donde tiene que ver con una apertura al mercado, tiene que ver con toda una serie de factores que él consideraba concesiones indispensables, pero también concesiones que podían en su momento rectificarse en esta dirección. Es decir, es una flexibilidad tremenda, con una flexibilización del comercio exterior, con la renegociación de la deuda, con la apertura a la inversión extranjera, con la creación de la dualidad monetaria tan discutida en Cuba. Aparece el peso convertible en el año 94. Todos estos factores son cuestiones que Fidel va analizando, probando, y si no sirve, cambia rápidamente. Es decir, que hay un proceso acelerado en este sentido. Fidel dominó la economía como factor o arma de combate en su batalla política. No fue un economista profesional, pero sí tenía un conocimiento por encima de la media de cualquier jefe de Estado que fue contemporáneo de su época. En segundo lugar, la ética de Fidel. Fidel, cada vez que empeñaba una palabra en este sentido de cómo alcanzar el desarrollo, si no se alcanzaba o se cometían errores, abordaba la autocrítica. Y eso es importante que lo ratifiquemos, porque mientras más complejas son las circunstancias, más compleja es la necesidad de la comunicación y la participación del pueblo creando consenso. Si no hay consenso, no hay apoyo para resolver los problemas. En la batalla de ideas de hoy, que estamos hablando de la batalla de ideas, estamos hablando de hace muchos años, ¿no? En la batalla de ideas de hoy, el primer combate es el combate de la economía, ¿no? Por eso es muy pertinente, ¿no?, este tema que contiene el programa Cuadrando la Caja. Y a la gente, cuando tú le dices la economía, la gente pone un punto y coma y te dice, ¿y las dificultades de la economía? ¿No? Obviamente hay dificultades, hay muchas dificultades. Lo que sucede es que ante las dificultades hay dos posiciones. Es decir, en la batalla ideológica de hoy hay la posición de que asume esas dificultades, ¿no?, como consecuencia de la agresión económica de los Estados Unidos contra Cuba, del bloqueo y de la guerra que se nos hace. Y en ese caso, los que asumimos esa posición, yo me apunto ahí, como tú sabes, los que asumimos esa posición,
¿no? Estamos dando la batalla por perfeccionar la economía, impulsar la economía socialista, ¿no? Pero también hay los que quieren imponer la idea de que las dificultades son consecuencia de dificultades en el socialismo, en la esencia del socialismo, ¿no? Y eso quieren desmontar el socialismo. La batalla por transitar una economía del conocimiento en Cuba es una batalla de ahora, no del futuro, es de ahora. Ahora, tú me hablabas del socialismo. Sí, y que no tenemos grandes recursos naturales, pero sí hemos invertido mucho en el recurso humano. Por supuesto, te voy a dar ese dato, porque hemos invertido en el recurso humano y hemos invertido en la justicia social. Eso hay que decirlo también. El recurso humano todo el mundo lo dice, ¿no? Eso es muy evidente, ¿no? Pero se ha construido una justicia social. ¿Por qué digo eso? Mira, hay un dato que es muy evidente, que es la relación que hay entre igualdad social y productividad del trabajo. Es decir, nuestros adversarios ideológicos siempre nos envuelven mentiras, el papel celofán, ¿no? Una de las mentiras es que hace falta desigualdades para que haya productividad, ¿no? Es al revés, es todo lo contrario. Lo que entra en contradicción con la economía del conocimiento es el capitalismo. El capitalismo, que es un sistema que presiona a la expansión de desigualdades y que presiona a la ganancia a corto plazo. Porque el cortoplacismo no te da inversión en economía del conocimiento. El cortoplacismo te da ganancia mañana, ¿no? El capitalista desesperado por enriquecerse, ¿no? Los grandes avances sociales en el mundo han sido consecuencia de inversión pública. Nosotros tenemos que convertir cada vez más la inversión cubana en capital humano y en justicia social, ¿no? Es un activo económico para el desarrollo de nuestro cubano. Cuando hablamos de los empresarios, para la generación mía decir empresario era casi una mala palabra, ¿no? Los empresarios son meroricos, ¿no? Capitalistas, ¿no? Pero necesitamos más empresas socialistas, más empresas que construyan las riquezas del pueblo. Y eso tiene un empresario, ¿no? Un empresario del socialismo. Que la dirige, que la sabe manejar. Y esos empresarios del socialismo, ¿no? Tienen que salir de los jóvenes. Siempre ha sido así. Siempre los jóvenes han sido el elemento protagónico. En esta tarea del tránsito de la economía del conocimiento, tienen que hacerlo también. Y además, y esta sí es la última idea, ¿no? Hay que hacerlo apurado. No tenemos todo el tiempo del mundo. Aquí no hay espacio para actitudes conservadoras. Aquí no hay espacio para titubeo. A esta tarea de la empresa de alta tecnología hay que entrarle con toda fuerza y con toda prisa. Yo y mi hermana también establecemos las primeras brigadas de un grupo de solidaridad con Cuba en Gran Bretaña que se llama Walk Around the Blockade. Es como la canción Walk Around the Clock, pero jugando con ese nombre en contra del bloqueo. Y trabajamos, como nos gusta hacer muchos años, rescatando dinero en forma no de caridad, pero en forma política, con educación también política sobre qué es socialismo que está intentando construir Cuba, qué son los retos que enfrenta, cuál es el causa de crisis económica que estaba pasando en ese momento. Cómo Cuba tiene indicadores de primer mundo. De primer mundo y muchas cosas. Es porque sí hay necesidad. Se dice la necesidad dirige a la invención, algo así. En inglés yo sé. Pero hay también capacidad. Y cómo esa capacidad es debido a las decisiones del gobierno revolucionario en los años 59 y 60, cuando Fidel hablaba de que Cuba es ser un país de hombres y mujeres de ciencia. Entonces, decisiones tomadas que son decisiones políticas, no son económicas, en la manera económica de entender de economía burgués. Decisiones invertir en el desarrollo social, en el bienestar de pueblo, pero basado en una inteligencia colectiva. Tenemos una campaña, lo establecemos hace 1 año o 2 años, diferentes grupos en Europa, se llama Un Centavo para Cuba. Y la idea de esa campaña es mostrar la extraterritorialidad del bloqueo. ¿Cómo funciona? Yo, por ejemplo, como británico, tengo una cuenta en el banco en Gran Bretaña. Yo puedo mandar 1 libra a una cuenta bancaria en Europa. Esa libra entra en euro, no toca dólares, ni entra a Cuba. Pero si yo pongo el nombre Cuba en la referencia de ese pago, está bloqueado.
¿Qué significa bloqueado? Que ya no tienes acceso a ese dinero. Que ellos normalmente no te avisan, pero ese dinero desaparece, puede ser por 3 meses, no se sabe en dónde, no te avisan, y después, porque esa parte de la campaña, las quejas, llamar al banco, preguntar al banco dónde está el pago, no ha llegado, etc. ¿Por qué volver a ese pensamiento tan bien estructurado económicamente y políticamente del Che, que además se dio la tarea de pensar la economía en la transición socialista? Bueno, primero pienso que, retomando algunas cosas que dijo Carlos, hay un libro que recoge esos debates que él mencionaba en los años 60, que es este libro que se llama así, El Gran Debate de la economía en Cuba en los años que se desarrolla. Y después tuvimos la suerte de tener esta joya. Este es el estudio que hizo el Che del Manual de Economía Política de la, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Es un análisis detallado, crítico de la economía política como el Che la veía, y las ideas que hay ahí son de una riqueza tremenda. Y de una actualidad también impresionante. También. Es muy importante destacar algunas cosas en relación al momento en que el Che incursiona en todas estas ideas, mantiene todos estos debates. Primero, era un hombre con muchas responsabilidades. En la revolución en aquellos años había llegado a la presidencia del Banco Nacional de Cuba, después fue designado ministro de Industria, es decir, no era una persona que simplemente se dedicara a tiempo completo a estudiar las cuestiones del periodo de construcción del socialismo. Es decir, el Che sacaba tiempo de donde no había, igual que Fidel, y dedicó tiempo no solo a discutir, sino a aprender primero antes de ir a discutir. Es decir, a crearse él mismo un conocimiento económico que le permitiera argumentar y estar en la discusión. Es decir, no era un hombre que acogiera superficialmente las discusiones, todo lo contrario. El Che estaba totalmente en contra de eliminar las relaciones monetario-mercantiles por decreto. Segunda, él decía que lo que una revolución socialista tenía que tratar era de desarrollar las nuevas relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, ideológicas, y que para ello el Estado tenía que proteger a esas nuevas empresas estatales que surgían. Y la mejor forma, primero, de protegerla era ligarla al pueblo, que tuviera una participación real. Decía, es como un bebé. Al bebé todavía no camina. Nuestra tesis es que los cambios producidos a raíz de la nueva política económica, la NEP, han calado tan hondo en la vida de la Unión Soviética que han marcado con su signo toda esta etapa. Y sus resultados son desalentadores. La superestructura capitalista fue influenciando cada vez más de forma marcada las relaciones de producción, y los conflictos provocados por la hibridación que significó la NEP se están resolviendo hoy a favor de la superestructura. Se está regresando al capitalismo. Esto el Che lo dijo en los años 60. ¿Quién se podía imaginar que iba a prever algo que lamentablemente sucedió? Porque la vida comprobó que lo que decía el Che, si van por ese camino y desarrollan no una transformación de la mentalidad del hombre en aras de una solidaridad social, en aras de un pensamiento más amplio, más el hombre nuevo, si eso no se desarrolla, podemos llegar a ese peligro, y el peligro se vio. Es imposible olvidar que también tuvimos como invitado especial, cuadrando la caja, a Antonio Rodríguez Salvador. Sí, nuestro propio gurú, desde Jatibonico, quien, como es costumbre, nos regalará la última décima de este año. Ha sido un año de lucha, mas cuando no ha sido así, nunca fue sencillo ni nunca la calma fue mucha. Le digo a aquel que me escucha y que por Cuba trabaja, que este pueblo no se raja, mira al frente con ahínco, y que en 2025 sigue cuadrando la caja. Si algo ha caracterizado a nuestro programa es que no hemos rehuido a las polémicas en torno al desarrollo y transformación de nuestro socialismo. Sí, nuestro socialismo, criollo, con todas sus contradicciones, con sus luces y sombras, desde los nuevos sujetos de la economía hasta los vaivenes de la crisis energética, sin soslayar, por supuesto, al sujeto fundamental de nuestra economía según mandato constitucional,
Sí, la empresa estatal socialista. Nada, en términos económicos, nos ha sido ajeno. No hay una batalla, no hay una cruzada contra ellos. Es necesario por la ocupación, por lo que representan. Por supuesto, esa cantidad de trabajadores impacta, ya podríamos decir, en casi más de la mitad o en 3/3 de las familias cubanas hay presencia de trabajadores del sector no estatal. Por lo tanto, ratificamos su validez, su importancia en el ecosistema de los actores económicos cubanos. Yo creo que es más que nada eso, un ordenamiento. Si uno mira con calma todo lo que está en esa legislación, verá que no hay tantos cambios con relación a lo que ya estaba legislado en estos últimos 3 años, desde que aparecieron las micro, pequeñas y medianas empresas en el escenario económico cubano. Hay algunos cambios, pero no son tan notorios como pudiera creerse o como pareciera que se ha interpretado, o es mi opinión, en los medios, en las redes, cuando se está hablando de que son más restrictivas. Yo no lo creo. Los trabajadores contratados no tenían ningún tipo de garantía, no tenían derecho a vacaciones, solamente las prestaciones por la maternidad era el único beneficio que tenían. Ya con esto, es decir, tienen más beneficios, tienen más seguridad y, por supuesto, las obligaciones tributarias las va a asumir. El cumplimiento de estas obligaciones las asume el titular de la actividad, además del impuesto de las retenciones del impuesto sobre los ingresos personales. Podemos hablar de la gestión de inventario, que es importante tenerla en cuenta para el desarrollo logístico de una organización. Podemos hablar de los envases y embalajes, podemos hablar de la planificación, como decía el compañero. Así, hay un grupo de elementos, o sea, la manipulación, el servicio al cliente, diferentes aspectos que se tienen en cuenta para confirmar. Cuando no se atiende uno de ellos, dar traste de que, bueno, no funcione correctamente esa cadena de suministro. Los indicadores de desempeño logístico de la empresa no se controlan, no se veían, no se materializan, no crecemos en el índice de desempeño logístico. Hay cosas que podemos hacer desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de preparación del personal que dirige la cadena logística, pero necesariamente tenemos que tener un acceso a fuentes de financiamiento que por razones obvias de las políticas que inciden sobre la economía del país, impuestas por el bloqueo, por ese cerco económico que tenemos, impiden que logremos una mayor eficiencia y un mayor acceso a todo lo que se necesita para el desarrollo de la cadena logística. Hay dos, para mí, fortalezas que tiene en esta política nacional, que es la existencia de un programa nacional de ciencia y tecnología, que se dedica al desarrollo de la cadena de suministro, y el programa del sector del transporte, que se dedica al transporte y a la logística. O sea, esas son dos fortalezas que tienen. Hasta ese momento yo, como empresa de carácter nacional, dirigía o trabajaba de conjunto con mis VB a través de procesos, de procedimientos, y bajo este esquema nuevo, ahora el esquema de relación, más allá de que es una relación de carácter mercantil, porque lo que establece la relación o el vínculo entre nosotros es más allá de prestación de servicios uno con el otro, ha sido a través de la definición de las estrategias que yo como de eso persigo con ellas, y a su vez mediante políticas en las que yo establezco la forma de relación entre nosotros dos. El mundo no es un paraíso, pero no es expedito el camino, pero indiscutiblemente es mucho más sencillo, porque tiene más flexibilidad. No obstante, todavía aún chocas con determinadas entidades que decir mi pyme es, inclusive aclarando que es estatal. Hay prejuicios. Hay que empezar a consultar. Empiezan las consultas y las consultas demoran. Y en las pequeñas empresas el tiempo es oro. Si en la grande, el tiempo es oro siempre, pero cuando es pequeña el tiempo vale mucho más. Una decisión que no se tome. Eso le ha dado determinado nivel de gestión a las propias MIPYMES nuestras. Le ha dado la facilidad de incrementar el salario. En las juntas de socios nos hemos puesto de acuerdo y hemos tratado de defender o de propiciar de que el grueso de los ingresos que se generen vayan para soportar lo que pudiera ser el salario del trabajador, que es uno de los elementos que ha sido más
analizado en el sector empresarial, sobre todo porque bajo el proceso inflacionario que se vive en el país, el salario que es un punto débil que todavía hoy tenemos como organización. Podríamos decir que es difícil encontrarse un país en el mundo que no esté utilizando los combustibles fósiles, ¿no? Son muy pocos los que no lo utilizan. Pero en realidad creo que un dato muy importante y que vale la pena manejarlo es cómo se están comportando las inversiones hoy día a nivel internacional, ¿no? Y podemos decir que el 83% de las inversiones en materias de energía que se están realizando corresponden a las fuentes renovables de energía. Mencionar que hoy todavía se siguen consumiendo 90 millones de barriles de petróleo todos los días. Barriles de petróleo, cuando decimos petróleo, es petróleo crudo, o sea, lo que se le echa al carro es diésel, para ir entrando en conceptos también. Y se consumen además 4.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Hay aproximadamente unos 130 países que tienen política de Estado de crecer en las fuentes renovables. Hay otros más rezagados que están prácticamente, la mayoría de ellos en África y en América Latina y un poco también en Asia. En esta etapa de transición, que todo el mundo se refiere a ella, pero nadie a ciencia cierta sabe cuánto tiempo va a durar esa transición, los países están apostando por tener una matriz que sea variable en cuanto a fuente de generación. O sea, mientras más variables, más fuentes participen en la generación eléctrica de tu país, pues más robusta va a ser. Pero aquí en Cuba incluso existen condiciones para complementar todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque la energía solar fundamentalmente se utiliza durante el día, pero después en Cuba, a partir de las 5 de la tarde, comienzan los vientos a ser favorables. Entonces hay esa hibridación entre solar y eólica, es algo que tenemos que aprovechar, tenemos que lograr. El ministerio es el que está enfrentando con las fuentes renovables a esto, pero en las empresas se está haciendo poco. Usted ve por ahí todos los días en el televisor que la empresita tal puso cuantos carros, puso un panelito, etcétera, etcétera. Pero eso no está como está pidiendo Díaz-Canel, que tiene que ser una cosa a nivel de pueblo, que el cambio tiene que ser a nivel que sea popular. Desde las claves de la economía política, rehuyendo de economicismos y de las recetas neoliberales que no cesan de prescribirnos nuestros entrañables gurúes, no precisamente desde Jatibonico. Hemos analizado categorías tan complejas como la de vulnerables, propiciamos análisis profundos sobre la responsabilidad social empresarial y ayudamos a bosquejar los desafíos presentes y futuros de la macroeconomía cubana. Todo esto ha sido gracias al trabajo de nuestro equipo técnico, de conductores y guionistas como Laura Prada y Oscar Figueredo, de invitados que se arriesgaron a salir en pantalla y, por supuesto, al legado de un hombre que siempre estará con nosotros, Iroel Sánchez. Y hasta aquí nuestra emisión de hoy. Y aunque la caja no haya cuadrado del todo en este 2024, como dice el gurú de Jatibonico, lo volveremos a intentar en el 2025. Pero recuerde que no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos participar para transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía, no te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que